la presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Concepción, Sara Cepeda, que ahí se está poniendo el fonito, la vemos ya. ¿Nos escucha, Sara? Está con los fonos puestos. Hola, Sara, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Buenos días, Álvaro, ¿cómo están? ¿Cómo están? Nosotros estamos bien, pero preocupados porque vemos que hay una nueva medida del gobierno que fue anunciada la semana pasada y que al comercio le afecta porque se ha definido una lista de bienes no esenciales. ¿Cómo se llama? Se prohíbe incluso el delivery para estos productos que sean no esenciales. El problema, Sara, salvo que aquí en Concepción haya una excepción, es que nadie tiene idea, en estricto rigor, cuál es la lista de bienes no esenciales. ¿Lo sabes tú como presidenta de la Cámara de Comercio? Mira, bueno, efectivamente cuando recibimos esta noticia estábamos como en el aire porque realmente la lista es muy ambigua de lo que ellos anunciaron. ¿Ah? Vino como un balde de agua fría, ¿no es cierto? Porque de hecho nos habíamos preparado mucho para poder trabajar por venta online. Sí, Tú claro. sabes que eso fue lo que más insistía en que los empresarios trabajaran, ¿no es cierto?, vendiendo a través de redes sociales. Claro. Pero sin embargo con esta nueva medida que fue anunciada no se puede hacer ningún tipo de despachos. ¿Ah? La lista que fue numerada, ¿no es cierto?, quedaron muchos vacíos. Sí. Quedaron muchos vacíos. Nosotros hemos tratado, ¿no es cierto?, de que se enumere, porque básicamente qué es lo que es esencial y qué es lo que no es esencial, porque lo que es esencial para ti, pues lo que no es esencial para ti, para mí puede ser de Sí, primera necesidad, tal ¿me cual. entiendes? Mm. Hay una buena cosa eso, porque efectivamente alguien puede, según la cantidad o cómo vive, es lo que se puede calificar de esencial. Exactamente, yo te doy un ejemplo. Ayer conversaba con una locataria que vende ropa de niños, de guagua recién Sí. nacido. ¿Y qué pasa con la gente que va a tener a su hijo? Me entiendo que se le adelanta el parto. Sí, ¿A claro. dónde compra la ropa del bebé? ¿Me entiendes? Mm. Entonces, pienso que fue una medida muy apresurada. Fue una medida, si bien nosotros como Cámara de Comercio entendemos la emergencia sanitaria que estamos teniendo hoy en día, sobre todo acá en la región donde no tenemos camas UCI, ¿no es cierto? Pero sí pienso que las medidas tienen que ser tomadas con anticipación, ¿no es cierto? Prevenir lo que se viene más adelante y poder ser claro con el comercio, sobre todo con el comercio detallista. Muchas empresas inclusive estaban esperando qué es lo que iba a pasar ayer día lunes, porque recuerda que en la cuarentena pasada, ¿no es cierto?, también se había anunciado en el plan paso a paso que los supermercados y las grandes tiendas no iban a vender productos que no eran esenciales. Sin embargo, igual lo vendieron. Sí. Porque después se aclaró, ¿no es cierto?, que esta medida no estaba, el decreto no había sido firmado y había quedado a voluntad de los supermercados. Sí, bueno, hay que decir, Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción, que se habla de bienes esenciales. ¿Y cuáles son estos? No es una lista, porque yo no la tengo, no la pillé, pero se trata de alimentos, medicamentos, artículos de aseo e higiene personal. También, por ejemplo, los que se consideran esenciales para el teletrabajo. ¿Cuáles podrían ser? Para mí, por ejemplo, la tinta para la impresora podría ser, El o papel. el papel, ¿ah? El papel, claro, los Para la productos que son de educación librería. Exactamente. Pero acuérdate que ahí, fíjate que recuerda que la semana pasada tuvo que haber un dictamen, me parece que llegó hasta la Suprema, para que la librería Giorgio de San Pedro pudiera abrir, porque no podía abrir. No estaba considerado dentro de lo esencial. Entonces, fíjate que a ver, todo el mundo entiende la situación en la que nos encontramos y a pesar de y vamos a hablar de la condición de supervivencia del comercio penquista en breve, pero uno entiende, pero lo que uno esperaría es que hubiera más claridad respecto de la forma de ejecutar las medidas, porque finalmente estamos llegando a una situación en la que la expansión de los intentos por restringir la movilidad individual es de tal magnitud que no hay capacidad de fiscalización, y finalmente aquí lo que se está apelando al final del día es a una autorregulación, y uno tiene la impresión que la autorregulación en los grandes es menor que en los pequeños.
es la impresión que uno tiene. ¿Ah? Sí, y yo le iba a preguntar a Sara, Dale, dale. además, era porque efectivamente todas estas ambigüedades o estas restricciones lo que están motivando es a informalizar el comercio, porque tú hablaste que se estaban preparando para hacer comercio online a través de redes sociales. ¿Y qué pasa con esos que quedaron con stock y que necesitan? ¿Quién dice que no van a generar alguna venta informal? Y la otra pregunta, Sara, entre la cuarentena de enero y esta, ¿cuántos comercios han cerrado en Concepción? ¿Tienes toda esa cifra? Sí, bueno, efectivamente se han cerrado prácticamente 399 locales. No. 399 locales, mucho. En total, desde que se Sin inició la considerar, pandemia. sí, exactamente, sin considerar esta última cuarentena que ha sido la más complicada de todas. ¿Ah? ¿Por qué ha sido la más complicada? Bueno, porque si bien técnicamente nosotros debíamos haber salido ya el día de ayer a trabajar, no se sabe, ¿no es cierto? No hubo anuncio. Y las ventas, por lo que hemos conversado con nuestros asociados, ¿no es cierto?, ha ido disminuyendo. Esta cuarentena realmente se notó, ¿no es cierto?, la baja en venta, que si bien ya era baja porque a través de Delivery, ¿no es cierto?, era prácticamente el 8% de las ventas, hoy en día, ¿no es cierto?, no estaban alcanzando ni al 3 ni al 5%, incluso algunos habían dejado ya de hacer despachos y ventas porque no valía la pena hacer este tipo de ventas, ¿me entiendes? Sí, sí. Ahora, aunque suene un 5% en venta, igual te sirve. Ahora, a partir de esta semana, se está con venta cero. Venta cero, perdón. No hay una... No se está vendiendo nada. Y lo que más hemos conversado con las autoridades, tanto con Seremía de Economía, ¿no es cierto?, como Hacienda, y incluso con impuestos internos, ¿no es cierto?, es que nosotros vemos que con estas medidas sanitarias donde se nos ha restringido a nosotros trabajar, ¿no es cierto?, donde es un comercio que cumple con las medidas sanitarias y hemos visto que en los comercios detallistas no hay, ¿no es cierto?, focos de COVID, no hay, ¿no es cierto?, no hay una consideración, no tenemos una consideración con nosotros. No tiene una consideración, ¿no es cierto?, ya que estas medidas prácticamente nos pusieron una tapa encima, una lápida, ¿no es cierto?, donde no vamos a poder seguir funcionando. Realmente nosotros tenemos gente que está desesperada, ¿no es cierto?, porque no saben qué hacer y además ven que sus mismos productos, ¿no es cierto?, los están vendiendo en forma informal. Eso te iba lo que te preguntaba Joyce. ¿Se abre una puerta, como preguntaba Joyce, a la informalidad? ¿Hay un empujón a la informalidad? Exactamente, es como que es contradictorio porque se habla mucho de la fiscalización, ¿no es cierto?, de la formalización del comercio, pero sin embargo con estas medidas se llama, ¿no es cierto?, a la informalidad. Y aflora, ¿no es cierto?, todo este comercio ilegal, porque nosotros también es un comercio ilegal, ¿no es cierto?, a través de redes sociales. Sí. Si tú veías ayer, sobre todo el día de ayer, que estuvimos observando observando si se estaban cumpliendo o no las medidas, veíamos que en sí el comercio que estaba formalizado, las tiendas, ¿no es cierto?, ponían anuncios, ¿no es cierto?, donde en sí no se podía hacer venta, ¿no es cierto?, hasta que salieran las nuevas medidas sanitarias. Pero sin embargo, a través de, ¿no es cierto?, de redes sociales, sí estaban haciendo entrega. ¿Qué significa eso? Que ese es el comercio ilegal para nosotros. ¿Ah? Y ahí donde no han puesto el cascabel al gato, como se dice vulgarmente, porque no han ido a fiscalizar y ahí hay una fuga de impuestos enorme. Sara, la última pregunta de mi parte. Ustedes han señalado en reiteradas oportunidades, tú mismo lo dijiste aquí al principio de esta conversación, que están conscientes de la emergencia sanitaria y de que hay que cumplir las restricciones. El problema es que ese cumplimiento de las restricciones le significa la muerte económica para muchos comerciantes. ¿Qué es lo que piden ustedes para poder cumplir? ¿Cuál sería el aporte del Estado al que ustedes necesitan acceder para poder mantenerse cerrados? Porque la cuarentena se cumplió ayer un mes y muy probablemente vamos a estar un mes más en cuarentena en Concepción. ¿Cómo podrían ser ustedes recibir algún aporte del Estado que les permita subsistir?
Mira, nosotros para hemos estar cerrados, solicitado, para cumplir, digamos. claro, nosotros hemos solicitado que se nos otorgue un subsidio directo, no a través de, de los instrumentos de Cercotec o de Corfo, ya que esos instrumentos están destinados a la empresa, al negocio propiamente tal. Pero en sí nadie ha pensado en nosotros como contribuyentes, en el sentido el representante legal de la empresa, ¿no es cierto?, o el dueño de la empresa, de que en sí no está considerado en ningún bono. Y también los empresarios también tienen que subsistir económicamente, tienen que también pagar sus deudas personales, y nadie ha pensado en eso. Por eso estamos solicitando que aparte de estos subsidios, ¿no es cierto?, que si bien el Estado ha hecho el esfuerzo, ¿no es cierto?, de poder otorgarlo, es insuficiente. Y la rapidez, nosotros necesitamos subsidios ahora ya, no en 15 días más ni en 30 días más. Se abrieron, ¿no es cierto?, algunos instrumentos, pero las entregas se van a demorar. Una empresa no puede esperar 15 días, ¿me entiendes? No puede esperar 30 días porque las necesidades son inmediatas. La mala noticia, Sara Cepeda, es que para que eso ocurra se requiere un cambio legislativo. Exactamente, hay un cambio, claro, esa es la respuesta que se nos dio, pero así como han legislado tantas cosas tan rápido, ¿por qué no pueden legislar esto? ¿Por qué no lo colocan en primera plana, ¿no es cierto?, y como primera necesidad esto? O sea, hay cosas que han legislado, ¿no es cierto?, y no se han demorado nada. Y para nosotros esto es una emergencia. Sara, y para eso, ¿no será, cómo están articulados ustedes con las cámaras de comercio del Gran Concepción? Porque en el fondo Concepción, Talcahuano, San Pedro, ¿se han articulado como para llevarlo en fuerza? Sí, por supuesto. Nosotros, de hecho, esto que te estoy conversando, ¿no es cierto?, nosotros lo conversamos en la agrupación de las cámaras de comercio de la región, y también, ¿no es cierto?, se ha conversado en la mesa de reactivación económica con las multigremiales, porque la necesidad es para toda la región, en sí es para todo el país, porque vemos que van pasando los días y las necesidades van acrecentando. Hay empresas que prácticamente, o pymes, que incluso están con la problemática que no saben cómo, porque ya es imposible sostener a los trabajadores. O sea, a esta altura de un año de pandemia... Y arriendos... Y arriendos no, es imposible. O sea, si bien hay ayuda para poder mantener el empleo, que a nosotros nos interesa mantenerlos, te aseguro que para muchos y para la gran mayoría de nuestros asociados, te duele despedir a un trabajador, ¿me entiendes? Porque hay una relación más directa. Pero hoy en día, si bien está el subsidio, la suspensión, todo, igual hay un rango de dinero que tiene que colocar el empleador, que son todo lo que son las previsiones. Y hoy en día, cuando una empresa no está generando nada, realmente es imposible cumplir con esas obligaciones. Y se ha ido juntando, ¿me entiendes? Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio de Servicio de Turismo de Concepción, diciendo que el aporte del Estado para el sector del comercio tiene que ser ahora, ya. No pueden esperar 15 días más. Te agradecemos el contacto, Sara Cepeda, y estamos a disposición cuando lo necesites. Muchas gracias, Álvaro, Joyce, por estar siempre pendiente cómo estamos funcionando nosotros, ¿no es cierto?, y todas las necesidades que tenemos nosotros como comercio. Gracias a ustedes. Sara Cepeda, hablando con buena costumbre, faltan 2 minutos para las 8 de la mañana.